Lamentablemente, de manera lamentable, esto de la polarización que vive el país no es nuevo. Infortunadamente, Colombia siempre se ha visto envuelta en estos líos de mucha sangre, mucho odio, desde su nacimiento. Vamos hoy, por ejemplo, a hablar de este episodio ocurrido en 1828, cuando Bolívar maldijo a la masonería y la prohibió definitivamente de Colombia. Aunque no se ha comprobado de manera directa que la masonería como institución hubiera intervenido de manera directa en la famosa conspiración del 25 de septiembre de 1828 para matar a Bolívar, conspiración de la que fue acusado Santander, lo cierto es que muchos de sus miembros, gran parte de la masonería, hizo parte de esa conspiración y todo parece tener su origen, fíjense ustedes, en un problema político, en la presentación de la constitución que hiciera Bolívar de Bolivia en el año de 1828. En la exposición de motivos para dicha norma, Bolívar expuso algunos criterios que fueron considerados dictatoriales y que conculcaban los derechos humanos y las libertades públicas. En efecto, en esa presentación, Bolívar indicó que lo ideal para América Latina era un presidente vitalicio con derecho a nombrar su sucesor, aboliendo de manera definitiva las elecciones. Por esta providencia se evitan las elecciones, decía Bolívar, que producen el grande azote de las repúblicas, afirmaba en dicho documento. Esto causó desde luego serias diferencias entre el Libertador, el general Francisco de Paula Santander y demás miembros de la masonería, que hacían parte de la élite dirigencial de Colombia. Cuando la noticia del fracaso de la convención llegó a Bogotá, estamos hablando de la convención de Ocaña, que había convocado Bolívar precisamente para tratar de darle forma a este criterio que había expuesto en Bolivia. Cuando la noticia del fracaso de la convención llegó a Bogotá, fue convocada una asamblea de notables para decidir los destinos de Colombia. En junio de 1828, la asamblea, controlada por los bolivarianos, le concedió poderes dictatoriales al Libertador, que ya los había esbozado en la convención de Ocaña. Esto, desde luego, pues naturalmente, como dije antes, causó la gran molestia en la masonería y en toda la élite dirigencial de Colombia. Esto causó las diferencias entre Bolívar y el general Santander y los miembros de la masonería, que hacían parte de la élite dirigencial. Muchos niegan la participación directa de la masonería como institución en el atentado contra Bolívar que se produjo ahí mismo en 1828, luego de esa convención. Según comentó el diario El Tiempo en su edición del 10 de octubre de 1997 a las 12 del día, fue una actitud particular de 13 miembros, dado que la institución estaba en crisis y muy dividida. Es decir, no fue la masonería como tal, como institución, la que organizó la conspiración. Fueron algunos de sus miembros a motu propio. La masonería de Colombia, que debería ser, como afirmara en algún momento el entonces gran maestro de la logia, el gran maestro Gerardo Vargas, la masonería debía ser una especie de escuela de liderazgo integrada por hombres y líderes de buenas costumbres, es decir, basada en los principios de la libertad, igualdad y fraternidad. Los masones, asegura, somos la reserva moral del país, pero esta reserva moral del país lamentablemente fue permeada por la ambición, llegando hasta el crimen. La masonería padecía la más aguda, profunda e irreconciliable crisis de toda su historia. Aquella división era tajante, como también lo eran las diferencias y animadversiones entre santanderistas y bolivarianos. De un lado estaba la cúpula militar, toda masónica, Rafael Urdaneta, ministro de guerra y hombre fuerte del régimen, y por los generales Córdoba, Herrán, Ortega, París y Vélez. Y luego el gabinete todo de masones, José María del Castillo y Rada, ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ministro de lo Interior, Estanislao Vergara, ministro de Relaciones Exteriores, y Nicolás Tanco, también ministro de Hacienda. Esto lo señala el diario El Tiempo en esa edición que les mencioné. Bolívar y el ideario masónico, citando al escritor Américo Carnichelli, apunta lo siguiente sobre los miembros de la logia que intervinieron en la conspiración septembrina para matarlo. Dice: además del general de división Francisco de Paula Santander,
Los siguientes eran masones: Florentino González, abogado, que después fue ministro de Hacienda; Juan de Pomuceno Azuero y Plata, presbítero; Vicente Azuero y Plata, abogado; Diego Fernando Gómez y Durán, abogado; José Vallarino Jiménez, senador; Francisco Soto, abogado; Francisco de Paula López Aldana, abogado; Rafael Mendoza, Emilio Briceño, capitán; Domingo Guzmán, excomisionado de guerra; Pablo Durán, teniente coronel; Ramón Donato Guerra y José Ezequiel Rojas Ramírez, abogado. Este tema que dice Bolívar en el Ideario Masónico también es señalado por Ramiro Gómez Rodríguez en Hechos y Gente del Estado Soberano de Santander. Fíjense ustedes entonces cómo desde esa época ya viene la polarización en el país. Bueno, desde mucho antes ya venía, pero fíjense ustedes cómo aquí queda evidentemente clara. Estos hechos llevaron a que el 21 de octubre de 1828, después de la conspiración septembrina, Bolívar, en una comunicación al general Santander desde Potosí, tildó de malditos y charlatanes a los conspiradores de la francmasonería bogotana. Pero usted tiene la culpa, le dijo a Santander, porque usted no ha sabido tratar a los masones por sus majaderías y por los ataques a sus principios por parte de algunos de los amigos que usted mismo. Conmigo siempre están bien porque los lisonjeo y los sujeto a los límites que me parecen justos. Malditos sean los masones y los tales filósofos charlatanes, dijo el Libertador esa vez en esa nota que le envió al general Santander desde Potosí. Y después vino naturalmente el decreto expulsando a la masonería y prohibiéndola. En 1828, ya después del atentado en su contra, el 8 de noviembre, prohibió las sociedades secretas. Simón Bolívar, libertador de la República de Colombia, habiendo acreditado la experiencia tanto en Colombia como en otras naciones, que las sociedades secretas sirven especialmente para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad política y el orden establecido, que ocultando todas ellas sus operaciones con el velo del misterio, hacen presumir fundamentalmente que no son buenas ni útiles a la sociedad y por lo mismo explotan sospechas y alarmas a todos aquellos que ignoran los objetos de que se culpan. Odio el dictamen del Consejo de Ministros y por eso decreto: se prohíben en Colombia todas las sociedades o contrafraternidades secretas, sea cual fuere la denominación de cada una. Artículo 2. Los gobernadores de las provincias, por sí y por medio de los jefes de policía de los cantones, disolverán e impedirán reuniones de las sociedades secretas, averiguando cuidadosamente si existen algunas en perspectiva en cualquier provincia. De manera que fíjense ustedes, polarización es polarización y desde entonces viene.